Hi guys, where are my pupils of the sex course? Well, this is our first class, our first interactive class, and I have thinking a lot about it, and I have a surprise and a very good news, about the classes, right? Bueno chicos, estoy súper contenta porque he encontrado la manera de que, bueno, aunque sea una clase diferente, intentar hacerlo de la mejor manera posible, de que, bueno, pues de que sintáis la menor diferencia, ¿no? Salvo que en vez de estar en el cole, estáis en vuestra casa. Eh, Estoy encantada porque he descubierto que tenía un cable en casa que puedo conectar el portátil al, a la tele. Entonces ahí os voy a poner pues los textos, los reading, los listening, los archivos de Word para que podáis copiar la parte gramatical, que empezamos ahora ya prácticamente en esta clase porque hicimos todo lo correspondiente al vocabulario. Aunque sí que es cierto que teníamos pendiente un par de listening, si no recuerdo mal, que es lo primero que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, yo daré la vuelta a la cámara, lo ampliaré un poquito para que lo veáis bien, porque mira, lo malo es la luz. En esta habitación tengo una luz malísima, pero no puedo hacer otra cosa salvo dar la vuelta a la cámara, enfocaroslo y que lo escuchéis y lo veáis, salvo esos problemas técnicos. El resto, pues bueno, yo creo que va a ser bueno, pues muy cómodo y que vamos a poder seguir la clase. Aparte luego también tengo una pizarrita para explicaciones, o sea que genial. Así que nada, sin más, we're going to start with the page. I'm going to look at it because I don't remember which page. I think it was 43. If I remember, it was page 43 of the pupils and the activity book. I look for it and I tell you now, right? Page 43. Take your pupils book and open it on page 43. We're going to deal with the first reading we have about vocabulary and some great inventions of the history, right? Now I'm going to turn around the camera and record you the reading. So as usually you're going to read and listen at the same time, and on your notebook you're going to take notes about all the vocabulary or expressions you don't understand. I have made a Word file with some words and expressions I think you may have doubts or you don't know what they mean. But in case there are another ones, you have to look at them in the dictionary, right? So now take your pupils, your notebook, all the things you need, and we're going to listen to the text. ¿Vale? Voy a dar la vuelta, bueno, no, lo tengo que parar porque no puedo, no me deja hacerlo, ¿vale? Voy a dar la vuelta a la cámara y os pongo el reading para que lo veáis bien en la tele, ¿vale? Os voy a dar al play y vais leyendo y escuchando al mismo tiempo. Inventors. Leonardo da Vinci, 1452 to 1519. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa, which is perhaps the most famous painting in the world. But Leonardo was also a scientist and an inventor. He invented some musical instruments and a type of clock. He also designed this flying machine. Josephine Cochrane, 1839 to 1913. In about 1880, Josephine Cochrane had an idea. She wanted to design a machine to wash dishes. So she studied science and mechanics. She learned how to draw. She worked on her design for 6 years. Finally, in 1886, her dishwashing machine was complete. Thomas Edison, 1847 to 1931. Thomas Edison invented many things. He invented the phonograph, a machine for recording sound, a type of battery, and a type of car. But his most famous invention was a type of light bulb. He was not the first person to invent a light bulb, but his design was the most efficient. Nowadays there are light bulbs for bicycles, mobile phones, fridges and microscopes. Can you imagine life without light bulbs? George Lerner, 1922 to 1995. In 1949,
George Lerner invented a plastic toy called Mr. Potato Head. At first, the toy was not a success, but in 1952, Mr. Potato Head appeared in a television commercial. Then, every child wanted the toy. Today, Mr. Potato Head is one of the most popular toys in the world. He is also a character in the Toy Story films. Okay, finish. Right. Okay, before I tell you or I record you on the TV the word file, I'm going to tell you you have to translate the text of Leonardo da Vinci and Thomas Edison on your notebooks. First, you have to copy all the vocabulary, and then, apart from the exercises, I'm going to tell you now, you have to translate two texts of this page, Leonardo da Vinci and Thomas Edison, right? Os voy a poner ahora el vocabulario, ¿vale? Ahí en la tele. Lo que yo creo que puede ser lo que más dudas tengáis. Si hay alguna otra cosita, pues lo tendréis que buscar en el diccionario, ¿vale? Bien online, como os he enseñado, o bien lo diré, con el normal, vaya. Y tenéis que traducir en el cuaderno el texto de Leonardo da Vinci y de Thomas Edison, ¿vale? Os voy a poner el archivo de Word con el vocabulario para que lo copiéis. Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Como podéis darle al, ¿cómo se dice? Al pause, lo podéis pausar para copiarlo tranquilamente, pues nada, voy a tenerlo un par de segundos más y lo subo para que acabéis de... a ver, una puntualización. En la palabra draw, en esta, ¿vale? To draw es un verbo y significa dibujar, es el significado más común que tiene, pero en este contexto de inventos su significado es diseñar, ¿vale? Y ahora os explico otra cosita cuando baje el archivo. Bueno, vais a ver que a lo largo del texto vais a encontrar varias palabras que acaban en ed, ¿vale? Painted, invented, wanted, studied, learned, and so on, right? Lo que pasa aquí wanted, que digo, igual este no le conocéis, porque para saber el significado de estos verbos simplemente tenéis que quitarle la palabra, el ed, ¿vale? Quitáis el sufijo ed y os queda el verbo to want, sería en este caso wanted to want, que significa querer. El ed es la marca de pasado regular, es lo que vamos a ver en la próxima clase que os explicaré. Pero bueno, que lo sepáis, por si teníais dudas de qué era eso, pues simplemente quitáis la ed y para saber el significado. Vamos, que seguro que lo sabéis todos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí en stand-by para la siguiente clase, ¿vale? Y ahora nada, pues ahora pasamos a lo siguiente. Una vez que hayáis, lo diré, copiado esto, vais a hacer el ejercicio, creo que es, a ver, que lo tengo aquí apuntado un segundo. El ejercicio 5 de la página 43, ¿vale? Go to page 43 and you have to do the exercise 5. You have there 4 different sentences that you have to put in order, right? According to the chronological order that they appear in the text that you have already dealt with. ¿Vale? Tenéis ahí los 4 inventions, the most important inventions o the most important inventors, right? Tenéis ahí los 4 de los inventores más importantes y tenéis que poner en orden cronológico según aparece los 4 que tenéis ahí en el libro. Lo hacéis en el cuaderno, ¿vale? Y el próximo día os pongo pues puesto, vamos, la corrección. Iba a poner la corrección ahora, pero no sé, casi prefiero hacerlo en otro vídeo. 5 nada más, para que lo pongáis en orden, que es súper fácil.
Y ahora os pongo la corrección para que lo autocorrijáis, ¿de acuerdo? Me imagino que lo tendréis todos bien. Y nada, así el próximo día empezamos directamente con la parte gramatical, ¿vale? Venga. Si no habéis acabado, le dais al pause, ¿vale? No me hagáis trampa, don't cheat me. Que ahora no estoy ahí para controlaros. Venga, ahí está, ¿vale? Ahí lo tenéis ya en orden cronológico según aparece. Bueno, y si necesitáis más tiempo, pues le dais al pause, ¿vale? Vamos a pasar al activity book. Take your activity books now and go to page 44, I think. Yes, no, 45, sorry. 45. We have to do the listening here on page 44. On page 2, to go to page 44, we're going to do the listening, right? Vale. How old are they? Nos aparecen aquí varias cositas que se inventaron y tenemos que poner el... A ver, dejadme ver porque no tengo el libro y aquí no me explica mucho. A ver, un segundo. Listen number or much. Vale, ya es lo que hay que hacer. Tenéis que ir poniendo el 1 aquí en los cuadraditos, 1, 2, 3, according to the order they appear, dependiendo del orden en el que aparezcan, ¿vale? Y luego tenéis que poner los años que tiene cada uno de los inventos. Entonces, ¿cómo vais a hacerlo? Pues yo mi consejo es que lo copiéis en el cuaderno, los inventos que aparecen. En un lado ponéis el 1, 2, 3, por ejemplo, pues el primero ya sabéis que es el light bulb. Pues luego aparece stamps, luego thermometer, el que sea. Vais poniendo 1, 2, 3 y luego al lado los años que hace que se inventaron, ¿vale? Porque luego aquí en la corrección, ¿vale? Pues no sé cómo vendrá, pero hacedlo así, ¿vale? Os dejo un poco de tiempo y si no le dais al pause, lo hacéis como os he dicho en el cuaderno y apuntáis los años. Así que nada, como siempre os lo voy a poner 3 veces el listening, ¿vale? Ready? In case you are not ready, so press the pause button, ¿ok? Venga, que va. The light bulb is less than 100 years old. Number 2. Stamps are between 100 and 200 years old. Number 3. The umbrella is more than 200 years old. Number 4. The dishwasher is between 100 and 200 years old. Number 5. Plasters are less than 100 years old. Number 6. The paperclip is between 100 and 200 years old. Number 7. The microwave is less than 100 years old. Number 8. The microscope is more than 200 years old. Number 9. The bilingual dictionary is more than 200 years old. Number 10. The digital thermometer is less than 100 years old. Bueno, no me equivocaba, ya sabéis chicos, bueno, no sé cómo me estaréis viendo porque no me estoy viendo yo, está la cámara del otro lado, pero ya sabéis que este libro, las correcciones pues van a veces, unas veces sí y otras veces no, y esta vez pues no va según lo que tenéis en el libro, así que nada, lo hacéis como os he dicho con el cuaderno. Y tenéis que poner, mira, vamos a ver aquí las opciones que nos da. Less than, between and more than. ¿Qué significa esto? Less than, que tienen menos de 100 años, less than 100 years. Between 100 and 200 years, que tiene entre 100 y 200 años ese aparato en concreto, desde que lo inventaron. Y more than 200 years, que tienen más, ¿vale? Entonces, son esas 3 las opciones con las que vais a trabajar
según el audio. Esto yo os lo quito, era por si pues, os ha generado dudas ahora la primera vez que habéis escuchado, así que ya para la segunda y para la tercera, pues ya seguro que lo cogéis perfectamente. And please, don't cheat me, right? Porque ya sabéis que lo escuchamos 3 veces nada más, que ahora como es un vídeo, pues le podréis dar al play como si son 50. Pero recordad que in real life, you are not going, the people are not going to repeat you the things more than 3 times because you're not going to ask more than 3 times. In case you don't understand, you are going to say, oh yes, ¿vale? Os lo digo por experiencia. O sea, en la vida real, si vais fuera al extranjero, nos van a repetir las cosas más de 3 veces. Tenedlo por seguro. ¿De acuerdo? Porque aunque sea por vergüenza y no habéis entendido, vais a decir sí, 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 aunque no os haya quedado nada claro lo que os han dicho. Así que venga, open your ears and we're going to deal with the second time. The light bulb is less than 100 years old. Number 2. Stamps are between 100 and 200 years old. Number 3. The umbrella is more than 200 years old. Number 4. The dishwasher is between 100 and 200 years old. Number 5. Plasters are less than 100 years old. Number 6. The paperclip is between 100 and 200 years old. Number 7. The microwave is less than 100 years old. Number 8. The microscope is more than 200 years old. Number 9. The bilingual dictionary is more than 200 years old. Number 10. The digital thermometer is less than 100 years old. Ok, venga, vamos con la última vez. La última, ¿eh? Come on. Number 1. The light bulb is less than 100 years old. Number 2. Stamps are between 100 and 200 years old. Number 3. The umbrella is more than 200 years old. Number 4. The dishwasher is between 100 and 200 years old. Number 5. Plasters are less than 100 years old. Number 6. The paperclip is between 100 and 200 years old. Number 7. The microwave is less than 100 years old. Number 8. The microscope is more than 200 years old. Number 9. The bilingual dictionary is more than 200 years old. Number 10. The digital thermometer is less than 100 years old. Okay, finish. Right. Bueno, el orden me imagino que no sé si va a salir, pero es lo de menos, porque como está ahí en distinto orden, ya lo habéis visto, que no está correcto, le voy a dar a corregir y simplemente, pues bueno, lo que me importa es que sobre todo hayáis cogido the range of years, ¿vale? El rango de años desde que se hicieron estas cositas. Así que os voy a poner la corrección y lo autocorregís, ¿vale? Venga. Así. Mira, pues sí te lo pone el number 2, the stamps is between 100 and 200 years. Number 3, the umbrella, more than 200. 4, the dishwash, between 100 and 200.
Bueno, mira, para no volveros locos os lo voy a poner así, ¿vale? Lo corregís y ahora os pongo la segunda parte. Como lo podéis pausar, pues tampoco voy a detenerme mucho, ¿vale? Me quito para que lo veáis bien. Y ahora lo subo. Si necesitáis, pues lo pausáis, ¿vale? A ver, aquí el 4. Venga, y vamos ya con lo último del ejercicio. A ver, ahí está. Bueno, vale, pues venga, let's move on. A ver, ¿qué pasaba aquí? Se me ha quedado... Ah, ahora, vale. Vale, ok. Now go to page 40. Madre mía, espera un momento porque se me ha ido la página, pero no sé hasta dónde, no sé qué botón le da. He pasado 10 páginas de repente. Venga. Now go to page 45 of the pupils book. Right, we're going to do the exercises 4, 5 and 6. The 6 is a listening. You have to complete the exercises. Number 4 is very easy. According to the information on page 45, you have to complete. And who invented the type of clock? Leonardo da Vinci. Who invented a type of toy? And the person who have invented all these things. Very simple, right? Ahora os lo explico. Le dais al pause, lo pausáis el vídeo y lo hacéis y luego lo autocorregís, ¿vale? Venga, number 5, read and write the answers. And you have all the information on page 45 in the reading. Did Leonardo da Vinci die in 1619? A ver, aquí hay una cosa que igual no entendéis bien, porque es que encima no hemos dado lo que es el pasado, no os lo he explicado, y aquí ya os viene la marca de pasado en la pregunta, ¿vale? Ya sabéis que para cuando no es el verbo to be ni el have got, para preguntar necesitamos un ayudante, que es el verbo, el ayudante, el auxiliar do y does, para el presente, y en el pasado lo que vamos a tener es esto, did, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Did. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que voy a preguntar es en pasado. ¿Y el verbo cuál es? Die. ¿Murió Leonardo da Vinci en ese año? No, he didn't. He died in... A ver, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque tenéis que contestar en pasado y no os lo he explicado. Así que el 5 no se hace, ¿vale? Vais a hacer solo el 4 y el 6. Que es simplemente que tenéis que ahora escuchar y poner la información que nos dicen Florence, Scott, a ver que lo pongo más grande porque es que no lo veo nada. Aquí. Florence, Scott, Zoe y Becky nos van a decir cuál de los inventos que hemos visto es el que más les gusta, ¿vale? Florence, they think one of the greatest invention is that, because it, es lo que tenéis que completar, ¿vale? Así que os lo voy a poner, como siempre, 3 times y completáis la información. El otro lo dejamos pendiente, me lo voy a apuntar yo aquí, que lo hemos dejado pendiente para hacerlo cuando en el siguiente vídeo nos metemos con el pasado. Ya sabéis que voy a juntar, ya que explico el pasado, lo voy a hacer tanto de verbos regulares como irregulares. Entonces, como también lo haremos como siempre con un archivo de Word que vais a tener que ir copiando, aunque le podéis dar al pause, pues seguramente ese vídeo que cuelgue nos servirá para 2 sesiones, ¿vale? Porque claro, yo aquí me pongo y podría dar clases de 3 horas porque como no, pues lo típico, no estáis al otro lado preguntándome, bueno, pues teniendo esa interacción que es lo que hace que las clases tengan otra dinámica, ¿no? Entonces ahora pues va mucho más rápido. Entonces, queda el 4 pendiente, ¿vale? Para cuando hayamos explicado todo lo del pasado. Bueno, pues venga, poneros con con el 5. Seriously, you're going to listen for 3 times
and you have to complete all the information. I know you get nervous with this kind of exercises when you have to complete more than 1 or 2 words. So as I have already told you, try to, if the first time you listen, you recognize, yes, 1 word, write it down. And if the first time that you listen, you recognize 2 words, write it down. And then the next time you listen, you will complete the rest of the words you need. ¿Vale? Por si no me habéis entendido, que espero que sí. Bueno, que no os pongáis nerviosos, ¿vale? Cuando hagáis el listening. La primera vez, pues que reconocéis una palabra, la escribís. La segunda vez, que reconocéis todos la primera vez, pues las escribís. Y luego vais completando a lo largo de la segunda y tercera vez que vayamos escuchando, ¿vale? Así que no poneros nerviosos y venga, que lo pongo, ¿vale? Venga, que ya acabamos con esto, chicos. Venga. ¿Vale? Come on. No más. Come on. Florence, what do you think is a great invention? I think one of the greatest inventions is the microwave because it saves you time in the kitchen. Number 2. What about you, Scott? I don't know. I think one of the greatest inventions is the bilingual dictionary because it helps you to learn a foreign language. Number 3. What do you think, Zoe? Well, I think one of the greatest inventions is the computer because it does lots of things. You can find a bilingual dictionary on the internet with a computer. Number 4. That's true. What about you, Becky? What do you think is a great invention? Oh, I think the microscope is a great invention because it helps doctors and scientists discover really important things. Come on, second time. Number 1. Florence, what do you think is a great invention? I think one of the greatest inventions is the microwave because it saves you time in the kitchen. Number 2. What about you, Scott? I don't know. I think one of the greatest inventions is the bilingual dictionary because it helps you to learn a foreign language. Number 3. What do you think, Zoe? Well, I think one of the greatest inventions is the computer because it does lots of things. You can find a bilingual dictionary on the internet with a computer. Number 4. That's true. What about you, Becky? What do you think is a great invention? Oh, I think the microscope is a great invention because it helps doctors and scientists discover really important things. Okay, last time. And remember, don't it, right? Yes, 3 times. Number 1. Florence, what do you think is a great invention? I think one of the greatest inventions is the microwave because it saves you time in the kitchen. Number 2. What about you, Scott? I don't know. I think one of the greatest inventions is the bilingual dictionary because it helps you to learn a foreign language. Number 3. What do you think, Zoe? Well, I think one of the greatest inventions is the computer because it does lots of things. You can find a bilingual dictionary on the internet with a computer. Number 4. That's true. What about you, Becky? What do you think is a great invention? Oh, I think the microscope is a great invention because it helps doctors and scientists discover really important things. Okay, finished. Right. Okay, before I put you here the answers, here is a place where you can write your opinion. Sorry.
about the Great Invasion according to what you think, right? Vale, pues venga, os voy a poner la corrección. A ver si me deja. Ahí. Vale. Nada, lo dejo 30 segundos, ¿eh? Porque como le podéis dar al pause, pues ya está, ¿vale? Si necesitáis más tiempo, pues lo pausáis, ya sabéis, ¿vale? Quitamos. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy, chicos. No sé ni dónde ponerme, como no me veo, no sé si me veis bien. Bueno, ¿qué os iba a decir? El próximo día nos metemos de lleno con el pasado, ¿vale? Os lo explico, ya sabéis que luego haremos, si acaso, cuando acabemos toda la explicación de la parte gramatical, un Zoom, donde podéis exponer dudas. Así que todas las dudas que os vayan surgiendo las vais apuntando en una libreta para luego comentarlas en esa sesión de Zoom que hagamos. Y luego todo esto, para yo saber que me lo habéis, que lo habéis hecho, vaya, y lo habéis autocorregido y todo, pues no hace falta que me lo mandéis diariamente, ¿vale? Os voy a decir un día a la semana que yo voy a hacer como recepción de emails, como las fotos y tal, para que yo os vaya apuntando, porque para llevar un control de los que lo hacéis y no, y para saber yo que estáis trabajando y os está llegando estos vídeos en casa, pues he hecho unas tablas, ¿vale? Con las semanas, ¿vale? Está aquí, no sé si lo veis. Entonces vienen el control de deberes con las semanas correspondientes y voy poniendo un tic al que sí me lo ha enviado, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que sí que llevo el control de eso. ¿Y qué otra cosa os iba a decir? Que se me ha olvidado. Que si cualquier cosa, si algo no habéis visto bien, si no se ha oído, cualquier comentario que me podáis dejar, digo yo que se podrá poner debajo, es que es la primera vez que tengo un canal de YouTube. Y vamos, supongo que sí podéis poner comentarios de lo que os ha parecido la clase y si hay alguna cosa que creéis que se pueda mejorar o que no tal, pues me decís también, ¿vale? Así que nada, os mando un beso muy fuerte y nada, pues seguimos en contacto y haré 2 sesiones por semana, como está programado creo que lo ha programado así Rosa en sexto. Entonces lo iré poniendo por semanas, ¿vale? Esta será la sesión 1, en el vídeo voy a poner sesión 1, semana de tal a tal fecha, y luego el siguiente, sesión 2 de tal a tal fecha. Y nada, pues lo iremos haciendo así, ¿vale? Así que nada, que os vaya muy muy bien y a ver si nos vemos muy prontito en clase. Chao.